Piensas que conoces el frío, piensas que sabes lo que es pasar necesidades, te quejas cuando se va la luz por 2 horas, te estremeces cuando el aire acondicionado se rompe en pleno verano, llamas supervivencia a quedarte sin wifi un fin de semana. Pero déjame hacerte una pregunta que va a cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Podrías sobrevivir 6 meses de invierno medieval sin electricidad, sin calefacción, sin supermercados, sin hospitales, sin nada más que las herramientas y conocimientos del siglo IX? No estoy hablando de un fin de semana de camping romántico. Estoy hablando de 180 días consecutivos donde cada amanecer es una victoria contra la muerte, donde cada bocado de comida puede ser el último, donde el frío no es solo una molestia, es un depredador silencioso que acecha en cada rincón de tu miserable existencia. Porque aquí está la verdad que nadie te dice sobre los campesinos medievales. No eran más fuertes que tú, no tenían poderes especiales, no poseían una resistencia sobrehumana al sufrimiento. Simplemente sabían algo que tú has olvidado completamente, que la supervivencia no es un derecho, es un milagro diario que se conquista con sangre, sudor y decisiones brutales que te convertirían en una persona irreconocible. ¿Todavía crees que podrías hacerlo? Entonces acompáñame a descubrir cómo los campesinos más desesperados de la historia humana lograban ver la primavera. Cuando la veían, olvida todo lo que has visto en las películas sobre cabañas acogedoras con chimeneas crepitantes. La realidad de un hogar campesino medieval era una pesadilla claustrofóbica que redefinía el concepto de supervivencia. Imagínate esto, una sola habitación, 4 paredes de adobe agrietado, madera podrida y cañas que apenas contenían el viento helado que se filtraba por cada rendija. Sin ventanas de vidrio, solo agujeros tapados con trapos sucios que dejaban entrar tanto frío como los cerraban. El suelo no era más que tierra apisonada, húmeda y helada, donde el barro se convertía en hielo durante las noches más brutales. Pero aquí viene la parte que te va a revolver el estómago. No dormías solo. Tu dormitorio estaba literalmente pegado al establo. Los cerdos, las vacas, las cabras, todo respirando, defecando y muriendo a metros de donde ponías tu cabeza cada noche. ¿Por qué? Porque su calor corporal era la única diferencia entre despertar vivo o convertirte en un cadáver congelado antes del amanecer. Tu cama era un montón de paja húmeda, infestada de parásitos, empapada en sudor, orina y Dios sabe qué más. Y no dormías solo en esa pila de inmundicia. Familias enteras, hasta 8 personas, se apilaban bajo mantas de lana áspera que olían a muerte y desesperación. El aire que respirabas cada noche era una mezcla tóxica de humo, excremento animal, cuerpos sin lavar y la humedad pútrida que se acumulaba en las esquinas más oscuras. Pero espera, porque esto era solo el refugio. Ahora hablemos de lo que metías en tu estómago para mantenerte con vida. Si piensas que la comida procesada de hoy es mala, espera a conocer lo que significaba comer durante un invierno medieval. Olvídate del pan dorado y crujiente que conoces. El pan campesino medieval era una abominación hecha con cáscaras de nueces molidas mezcladas con harina de cebada y avena de la peor calidad. Era denso, amargo y tan duro que tenías que remojarlo en líquido para no romperte los dientes. Pero cuando llegaba el verdadero invierno, cuando las reservas se agotaban, ese pan asqueroso se convertía en un lujo inalcanzable. La alternativa, ergot, un hongo venenoso que crecía en el centeno podrido. Los campesinos lo sabían que los haría alucinar, que les provocaría convulsiones, que podría matarlos, pero la elección era simple, morir lentamente envenenado o morir rápidamente de hambre. La carne era otra pesadilla. Sin refrigeración, la única forma de conservarla era enterrarla en sal hasta que se convertía en algo parecido al cuero salado. Cuando la desenterrabas meses después, estaba rancia, llena de gusanos y tan salada que te quemaba la garganta. Pero te la comías, toda, porque sabías que podían pasar semanas antes de que vieras otro pedazo de proteína. Y luego estaba el pottage. Un guiso que sonaba inofensivo hasta que descubrías qué contenía realmente. Restos de vegetales podridos, huesos con médula rancia, hierbas silvestres que podían ser nutritivas o venenosas. Era una ruleta rusa en cada cucharada. Los registros históricos de 1648 hablan de gritos y lágrimas de los pobres, que profesan que están casi a punto de morir de hambre.
no era una exageración. Era un testimonio literal de gente comiendo corteza de árbol, hierba y cualquier cosa que no los matara inmediatamente. Pero aquí está el detalle más perturbador. Sabían que esta comida los estaba matando lentamente, y aún así la consideraban una bendición, porque había algo peor que comer veneno disfrazado de alimento. No beber agua. Suena absurdo, ¿verdad? Pero en el mundo medieval el agua limpia no existía, y los campesinos lo sabían. Cada gota de agua que tocaba sus labios era una sentencia de muerte en potencia, contaminada con excrementos humanos, desechos animales, cadáveres en descomposición y bacterias que convertían tu intestino en un campo de batalla mortal. La disentería, el cólera, la fiebre tifoidea, todas esperaban pacientemente en cada pozo, en cada arroyo, en cada gota de lluvia que se acumulaba en los techos podridos. Entonces, ¿qué bebían para sobrevivir? Vino y cerveza, pero no por placer. El vino medieval era un líquido amargo, de baja graduación, que sabía más a vinagre infectado que a cualquier cosa que reconocerías hoy. La cerveza era turbia, agria y tan débil que necesitabas beber litros para sentir algo más que náuseas. Pero aquí está el genio brutal de la supervivencia medieval. El proceso de fermentación mataba los microorganismos que convertían el agua en veneno líquido. No lo sabían científicamente, pero lo sabían instintivamente. Beber alcohol barato y asqueroso era menos peligroso que beber agua fresca. Los niños bebían cerveza desde que podían sostener una taza. Las embarazadas bebían vino diluido porque era más seguro que cualquier alternativa. Los ancianos que sobrevivían hasta los 40 años lo hacían, en parte, porque habían evitado el agua durante décadas. 8 pintas de cerveza al día no eran alcoholismo, era supervivencia calculada. Pero incluso con estas precauciones desesperadas, incluso evitando el agua que podía matarlos, todavía tenían que enfrentar el aspecto más brutal del invierno medieval. El trabajo que los destruía desde adentro. El invierno medieval no era tiempo de descanso, era tiempo de luchar contra la muerte con tus propias manos. Mientras tú te quejas por caminar 5 minutos bajo la lluvia, los campesinos medievales se levantaban cada día antes del amanecer para realizar trabajos que literalmente los mataban pieza por pieza. Cortar leña. Suena simple, ¿verdad? Pero olvídate de las motosierras, olvídate de las hachas modernas y afiladas. Estamos hablando de herramientas de hierro mal forjado, sin mangos ergonómicos, que se embotaban después de unos pocos golpes y se rompían cuando más las necesitabas. Cada árbol era una batalla de horas. Tus manos se agrietaban hasta sangrar, tus hombros se dislocaban del esfuerzo repetitivo, y cuando finalmente conseguías un tronco, tenías que cargarlo a través de nieve que te llegaba hasta las rodillas, con botas que eran poco más que cuero podrido atado con cuerdas. Pero la leña era solo el comienzo del infierno. Los animales se estaban muriendo, lentamente. Tu vaca, que representaba la diferencia entre comer o morir de hambre, tosía sangre y se tamaleaba por falta de comida decente. Cada mañana era una lotería. ¿Seguiría viva? ¿Podría ordeñarla una vez más? ¿O encontrarías un cadáver congelado que tendrías que despedazar antes de que se pudriera completamente? Y luego estaban las reparaciones interminables. Cada tormenta destruía algo vital, el techo que se derrumbaba bajo el peso de la nieve, las paredes que se agrietaban por el frío, los establos que se inundaban con cada deshielo. Reparar significaba trabajar con las manos desnudas en temperaturas bajo cero, mezclando barro con paja congelada, clavando maderas podridas con herramientas que se rompían cuando más las necesitabas. 4.000 calorías diarias quemaban estos campesinos en trabajos que no los llevaban a ninguna parte, que apenas los mantenían un día más cerca de la primavera, si la alcanzaban. Porque aquí está lo que nadie te dice. Muchos no llegaban vivos al final del invierno, no por falta de comida, sino por agotamiento físico total. Pero hay algo que te va a cambiar completamente la perspectiva sobre todo esto. En 2013, un grupo de recreadores medievales decidió hacer un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión del sufrimiento humano. Seleccionaron a Pavel Saposnikov, un hombre moderno, preparado, con conocimientos de supervivencia y acceso a los mejores estudios históricos sobre técnicas medievales. Le dieron herramientas, ropa y refugio exactamente iguales a los del siglo IX. Su misión: sobrevivir un invierno ruso completo. 6 meses, solo,
Este hombre tenía todo lo que un campesino medieval jamás soñó tener: educación universitaria, conocimiento médico moderno, preparación física y la tranquilidad mental de saber que si las cosas se ponían realmente mal, podía abandonar el experimento. ¿El resultado? Casi muere. Después de 4 meses, había perdido tanto peso que su cuerpo comenzó a consumir sus propios músculos. Sus manos estaban tan destrozadas que no podía sostener herramientas básicas. Desarrolló síntomas de escorbuto, hipotermia crónica y una depresión tan severa que los psicólogos que monitoreaban el experimento consideraron detenerlo. Un hombre del siglo XXI, con toda la preparación del mundo, casi no sobrevive lo que millones de campesinos medievales se enfrentaban año tras año, década tras década. Pero aquí está la parte que te va a helar la sangre. Pavel tenía ventajas que ningún campesino medieval jamás tuvo. Sabía que el experimento terminaría. Sabía que había ayuda médica disponible. Sabía que no moriría realmente. Los campesinos medievales no tenían esa certeza psicológica. Para ellos, cada invierno era una sentencia de muerte que podía ejecutarse en cualquier momento, sin esperanza de rescate, sin garantía de supervivencia. Y aún así, generación tras generación, encontraron la forma de sobrevivir, hasta que llegaron los años en que incluso la resistencia humana más extrema no fue suficiente. El año que redefinió el significado de la desesperación humana. Imagínate que acabas de sembrar tus cosechas. Has invertido tus últimas semillas, tu energía restante, tu esperanza de supervivencia en esa tierra. Y entonces comienza a llover, y no para. Durante meses, toda Europa del Norte se convirtió en un infierno de agua. Desde Rusia hasta Irlanda, desde Escandinavia hasta Francia, una tormenta continental que no tenía precedente en la memoria humana. Las cosechas no solo se perdieron, se pudrieron en los campos inundados. La tierra fértil se deslizó hacia los ríos, llevándose consigo la única oportunidad de supervivencia para millones de personas. Pero lo peor no fue la lluvia. Lo peor fue lo que vino después. 5 años consecutivos de tormentas, granizo y inundaciones que convirtieron a Europa en un cementerio continental. Las reservas de alimentos se agotaron en el primer año, los animales murieron de hambre en el segundo. Para el tercer año, los campesinos estaban comiendo cadáveres. 2 millones de personas murieron, no de enfermedades, no de guerra, de hambre pura y simple. Los registros hablan de madres que abandonaban a sus hijos recién nacidos porque no tenían leche para alimentarlos. De ancianos que se alejaban caminando de sus familias para morir solos y no ser una carga. De comunidades enteras que simplemente desaparecieron del mapa porque no quedó nadie vivo para contar su historia. En algunas regiones, la población se redujo en un 25%. Pueblos enteros se convirtieron en ciudades fantasma. Campos que habían sido cultivados durante siglos volvieron a ser bosques salvajes porque no quedaba nadie para trabajarlos. Y aquí está el detalle más escalofriante. Esto no fue un evento único. Era parte de la pequeña edad de hielo, un periodo de siglos donde inviernos como este se repetían con frecuencia brutal. Los campesinos que sobrevivieron a 1315 sabían que podía volver a ocurrir. Vivían cada día sabiendo que el próximo invierno podía ser su último. Entonces, ¿cómo lo hacían? ¿Cómo una sociedad entera no colapsó completamente bajo este terror constante? La respuesta te va a sorprender. En el mundo moderno, la supervivencia es individual, cada uno para sí mismo, cada familia protegiendo sus propios recursos. En el mundo medieval, esa mentalidad significaba muerte garantizada. La única razón por la que los campesinos medievales sobrevivían inviernos que matarían a cualquier persona moderna no era su fortaleza física. No eran sus herramientas superiores, no era su conocimiento ancestral. Era algo que nosotros hemos perdido completamente. Solidaridad absoluta, nacida de la desesperación compartida. Cuando tu vecino tenía comida y tú no, él compartía. No por bondad, porque sabía que la próxima semana las tornas podrían cambiar y su supervivencia dependería de tu generosidad. Era un contrato de supervivencia escrito en sangre y hambre. Las comunidades medievales redistribuían todo. Cada grano de trigo, cada pedazo de leña, cada gota de leche. Si una familia tenía 5 hijos y otra solo 1, la comida se dividía según las necesidades, no según quien la había producido.
Los ancianos que ya no podían trabajar no eran abandonados, se convertían en depositarios del conocimiento de supervivencia. Sabían qué plantas eran comestibles, qué señales predecían las tormentas, cómo conservar alimentos por más tiempo. Su sabiduría valía más que su fuerza física. Cuando moría el padre de una familia, la comunidad entera adoptaba a los huérfanos. No por caridad, porque sabían que esos niños podrían ser la diferencia entre la supervivencia comunitaria y la extinción total. Era un sistema brutal pero eficiente. Nadie sobrevivía solo, y por tanto, todos tenían incentivos absolutos para mantener vivos a todos los demás. La pobreza era la suerte común, como dicen los registros históricos. Y paradójicamente, esa pobreza compartida creaba una red de seguridad que las sociedades modernas, con toda su riqueza, han sido incapaces de replicar. Porque sabían algo que nosotros hemos olvidado. Cuando la supervivencia está en juego, la cooperación no es idealismo. Es la única estrategia que funciona. Ahora que conoces toda la verdad, entonces volvamos a la pregunta que te hice al principio. ¿Podrías sobrevivir 6 meses de invierno medieval? La respuesta es no, definitivamente no. Y no es una cuestión de debilidad personal, es matemática pura y fría. Los campesinos medievales que lograban sobrevivir estos inviernos tenían una esperanza de vida promedio de 35 años. 1 de cada 3 niños moría antes de cumplir los 5 años. Durante los inviernos más duros, la mortalidad se disparaba al 40% en algunas regiones. Esto significa que incluso ellos, con generaciones de conocimiento acumulado, con cuerpos adaptados desde el nacimiento a la privación extrema, con sistemas comunitarios perfeccionados por siglos de desesperación, incluso ellos morían en masa. Tú, acostumbrado a calefacción central, comida procesada, medicina moderna y la ilusión de que la supervivencia es un derecho, no durarías ni 2 semanas. Tu cuerpo entraría en shock térmico el primer día. Tu sistema digestivo colapsaría con la primera comida medieval. Tu psique se fragmentaría cuando te dieras cuenta de que no hay escape, no hay rescate, no hay mañana garantizado. Pavel Sapozhnikov, con toda su preparación, casi muere después de 4 meses. Y él sabía que podía rendirse en cualquier momento. Los campesinos medievales no tenían esa opción. Para ellos, rendirse significaba muerte. No solo para ellos, sino para sus familias, sus comunidades, sus líneas de sangre completas. Sobrevivían porque no tenían alternativa, porque habían nacido en un mundo donde la supervivencia no era una habilidad opcional, sino la única realidad posible. Y aún así, millones no lo lograron. Sus huesos están enterrados en campos que ahora son centros comerciales. Sus historias se perdieron en archivos que nadie lee. Sus sufrimientos se convirtieron en estadísticas que estudiamos desde la comodidad de habitaciones climatizadas. Pero su legado sigue vivo en una verdad incómoda que preferimos ignorar. Somos infinitamente más frágiles de lo que creemos e infinitamente más dependientes de sistemas que damos por garantizados. Ahora quiero que hagas un ejercicio mental que te va a perseguir durante días. Mira a tu alrededor. Cuenta cuántas cosas en tu vida dependen de la electricidad, cuántas dependen de sistemas de distribución complejos, cuántas dependen de tecnologías que no entiendes y no puedes reparar. Tu comida viene de lugares que no puedes ubicar en un mapa. Tu agua llega por tuberías que no sabrías arreglar. Tu calor proviene de sistemas que se volverían inútiles sin combustibles que otros extraen, refinan y transportan para ti. Eres infinitamente más dependiente que cualquier campesino medieval jamás fue. Ellos sabían cultivar su comida, construir su refugio, hacer sus herramientas. Tú sabes usar aplicaciones. Así que aquí está mi pregunta final, la que va a quedarse contigo mucho después de cerrar este video. Si mañana colapsaran todos los sistemas de los que dependes, si te despertaras en un mundo sin electricidad, sin supermercados, sin hospitales, sin la red de seguridad invisible que sostiene tu existencia, ¿cuántos inviernos crees que sobrevivirías? ¿1? ¿Medio? ¿O ni siquiera llegarías a ver la primera nevada? Déjame tu respuesta en los comentarios, pero sé honesto, brutalmente honesto, porque los campesinos medievales no tenían el lujo del autoengaño, y tal vez, solo tal vez,